iniciar grabación, vale. Pues eso, como habéis visto, en el temario que viene del ministerio, pues no hay nada de ningún framework así tipo Symfony o tipo Laravel. Entonces, el año pasado, de hecho, el año pasado, no sé si aquí hay alguien conectado que estuvo el año pasado conmigo, no me dio tiempo a ver la parte de Symfony. Vimos microframework el MVC y directamente no vimos Symfony. Entonces este año yo creo que vamos a algo mejor. A lo mejor vosotros decís, pues no vamos mejor porque van más rápido. Pero bueno, la idea es que veamos un poquito de Symfony y entonces lo que he hecho es, al no haber material, pues estoy elaborando yo unas diapositivas, un poco resumen de lo que hablábamos, ¿no? De recursos que he visto por ahí. Entonces, lo que tenéis aquí, lo que os he compartido es lo siguiente. Tenéis en la sección, bueno, he hecho como dos secciones, la parte de programación orientada a objetos y microframework, que aquí tenemos todo lo que hemos visto para la primera evaluación, y aquí he hecho una sección de Symfony, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un primer recurso que es pues es un pequeño tutorial de cómo empezar con Symfony de cero. De los que estáis aquí, ¿hay alguien que haya trabajado alguna vez con Symfony o con Laravel, algún framework parecido? Mario no estaba, porque el otro día en el examen Mario me comentó que sí, pero no estará por aquí, ¿no? De los que estáis aquí, ninguno, ¿no? Vale, pues la idea es, a ver, por aquí he visto esto con un mensajito en el chat. Yo trabajo con Mario, vale, José Antonio. Vale, Mario me comentó que él sí estaba con Laravel, estaba viendo cosas de Laravel. A ver, yo el ponerme tan pesado, el pediros que entendáis muy bien el patrón MVC en el microframework ese, es porque si habéis entendido cómo funciona el microframework, vais a ver que Laravel es lo mismo, pero con una potencia mayor. O sea, al final Laravel lo que tiene es un framework mucho más amplio que también trabaja con el patrón MVC. Lo único es que ahora veréis que es mucho más modular. Se le pueden instalar un montón de componentes y le puede añadir un montón de librerías y puedes generar, de hecho vamos a ver si hoy nos da tiempo a generar un CRUD, el CRUD de una tabla directamente sin tener que escribir 0 líneas de código. O sea, haciendo simplemente una serie de comandos que Symfony te da la opción de generar todos los controladores, todos los modelos y todas las vistas necesarias. Y ya lo único que nos quedaría a nosotros es pues, hacer un poco la parte de maquetar, la parte de diseño de interfaz, pues, aplicando las CSS que quisiéramos, etcétera. Entonces esa potencia está muy bien porque está, pues eso. Porque vamos a hacer lo mismo como estamos haciendo el MMV, pero en vez de hacerlo nosotros, se hace automáticamente. Exactamente, y lo bueno es que luego tú cuando retoques lo que te da Symfony, pues tienes que entender el controlador qué es lo que hace, la vista cómo funciona, el modelo para qué. Bueno, vamos a verlo ahora, ¿de acuerdo? Entonces aquí os he dejado, este recurso de aquí es para el que está pensado para Windows, ¿vale? Porque lo primero, para trabajar con Symfony nosotros vamos a necesitar, bueno, aquí te explica qué es Symfony, hay algunos conceptos y demás que están en las diapositivas que yo he dado, pero básicamente pues un framework, un marco de trabajo que se llama, que las plantillas, que es la parte de la vista, usa Twig, como ORM, que es la herramienta de mapeo objeto relacional, es decir, la encargada de convertir lo que hacíamos nosotros con el modelo, con la clase modelo. La clase modelo lo que hacía era convertirnos de un objeto de nuestra aplicación a un registro de la base de datos. Pues la herramienta que usa se llama Doctrine, ¿vale? Y luego pues tendremos también los controladores, que son los que reciben las peticiones HTTP y generan la respuesta. Entonces, para trabajar con, no sé si alguno, bueno, vamos a hacer una cosa. Lo primero que tenemos que hacer es tener instalado, tenemos que hacer estos pasos que vienen aquí. Instalar primero una cosa que se llama Composer. Composer es un gestor de dependencias, ¿vale? La idea es, usando este programita, te permite añadir a un proyecto una librería, actualizarla, y lo bueno que permite es
como guarda dependencias entre librerías. Cuando tú quieres instalar, por ejemplo, una librería que te permita generar código QR en tu aplicación Symfony, si esa librería depende de otras, pues solo te hace la instalación de todas las dependencias que tenga. Y lo bueno que tiene es que también te permite actualizar las librerías. Si esas librerías están en repositorios, es pues un poco parecido a lo que al sistema de paquetes de Debian, ¿no? O que ahora también, o en los móviles, las aplicaciones de la Google Play o del Apple Store, que se van actualizando. Pues esto es lo mismo. Los paquetes de esas librerías se pueden actualizar y con un comando de Composer tú puedes hacer que se actualicen todos y sus dependencias también se actualicen y vamos, no tener que estar manualmente haciendo instalación. Entonces necesitamos instalar Composer y luego necesitamos tener que para Windows simplemente descargarse un programita. A ver, ¿dónde está? Está por aquí. La página de Composer y descargarse el Composer Setup.exe. Luego lo ejecutamos y ya está. Y luego lo que tenemos que instalar, bueno, nos pide, va a buscar dónde está el PHP. Y luego tenemos que instalar PHP, que se supone que si hemos instalado SAN lo tenemos instalado. Y ya está. Una vez que tenemos esas dos cosas, Composer, PHP, y con eso ya podríamos crear nuestro primer proyecto en Symfony. Entonces, si queréis, lo que puedo hacer es preparar un pequeño vídeo haciéndolo en Windows, porque yo no sé si me va a dar tiempo a hacerlo aquí. ¿Queréis que lo intentemos hacer aquí? Porque algunos no lo tenéis. Lo intentamos hacer en una máquina virtual que tengo aquí de Windows. ¿O preferís que hagamos vosotros hacer esto? Yo dejo un vídeo también para que haga la instalación y hacemos un primer proyecto ya. Yo creo que mejor el proyecto, ¿no? ¿Sí? ¿Un proyecto? Venga, vale. Sí. Venga, vale, pues entonces, como para hacer un primer proyecto, pues aquí ya explica cómo se hace, pero si queréis, para hacer un primer proyecto podéis seguir las diapositivas, ¿vale? Os he dejado estas diapositivas que se van a ir actualizando un poco con los conceptos básicos de Symfony. En Symfony no pretendo que... La idea no es ver Symfony completo y todo lo que tiene, porque necesitaríamos un curso entero. Entonces, la idea es ver un poco el funcionamiento básico, ver cómo hacer aplicaciones muy básicas y tal, y que veáis pues el funcionamiento y cómo es ampliable, ¿vale? Y en principio con eso yo creo que la idea sería esta semana la que viene y a lo mejor la de vuelta de vacaciones. Yo para la que viene, como he dicho, os dejaré una pequeña tarea para hacer en Symfony y a la vuelta de vacaciones dejamos una semana por ahí para entregarla. Y ya después de esa semana nos iríamos a la unidad 6. La unidad 6 veríamos servicios, sobre todo API REST, y luego al final de la unidad 6 retomaríamos Symfony, porque Symfony también tiene la opción de crear API REST con Symfony, ¿vale? Entonces primero haríamos un poco como hemos hecho con el patrón MVC y las aplicaciones web. Hemos hecho primero con un micro framework cómo hacer una aplicación y luego vemos en Symfony que es mucho más sencillo. Pues con la API REST haremos una cosa parecida. Entonces, aquí tenéis cómo una vez que tenemos en la diapositiva aquí tenéis la parte teórica, un poco ahí para que lo veáis y entendáis un poco el funcionamiento. Aquí tenéis algunos ejemplos de otros frameworks, las versiones que hay, ¿vale? Symfony ya va por la 7. Los requisitos, aquí tenéis para descargaros Symfony, que también es un ejecutable que es como un comando y te instala Symfony en tu equipo. Que es un cliente Symfony realmente es un cliente que se usa desde el terminal, ¿vale? O la línea de comando del sistema operativo y se instala con un comando y ya está. Y luego tenemos el Composer, aquí tenéis para descargarlo. Y luego nosotros hoy vamos a ver solo esta parte del frontend la vamos a dejar un poco aparcada, pero cuando desarrollamos en Symfony también podemos, la parte de visual también tiene pues para ponerle
librerías y demás y una serie de cosas como Node.js para, para poder trabajar con la parte del frontend, ¿de acuerdo? Y luego necesitamos, al final, como vamos a trabajar con una base de datos, necesitamos tener la base de datos. Vale, entonces, vamos a... Yo en principio lo tengo ya todo, ¿vale? Entonces, aquí os dejo el enlace donde yo he ido viendo la generación de un proyecto para que veáis, lo veáis el origen, digamos, de donde yo he hecho este resumen para que lo podáis ver el origen. Y vamos a empezar. La idea sería, yo primero vamos a trabajar con una base de datos, la vamos a arrancar primero la base de datos y como yo la base de datos la tengo con mi SAM, pues me voy aquí al SAM que yo tengo aquí instalado y voy a arrancar la base de datos y como quiero ver la base de datos y gestionarla y no tengo el software para gestionarla es PHP Miami, pues necesito también arrancar mi servidor web Apache, ¿vale? Bueno, le he dado a arrancar todo, el FTP este no necesitaría, pero bueno, voy a pararlo ahora manualmente. Vale, entonces arrancamos base de datos y Apache, el servidor web de SAM, ¿vale? El Apache. Vale. Esto a ver, se ha quedado ahí pillado. Vale, ejecutándose y le voy a decir que paro el FTP. Vale, con eso, ¿qué es lo que tengo ya? Pues tengo aquí, se supone que tengo el... A ver, lo voy a poner en otro navegador. Tengo ya mi base de datos, localhost, PHP Miami. Y vale, pues aquí tengo mis bases de datos de momento. Una de las diferencias que vamos a ver, que primero vamos a notar, es que nosotros podemos crear una aplicación sin tener que crear nosotros la base de datos. En todo lo que teníamos hasta ahora, nosotros teníamos que crear nuestra base de datos previamente para poder trabajar con ella en nuestro microframework. Aquí no, aquí veréis que Symfony tiene nos permite crear primero el modelo, las clases del modelo, y luego decirle que me cree la base de datos a partir de eso, ¿vale? Entonces, hemos dicho que tenemos nuestra base de datos aquí ya creada y lo siguiente sería, pues vamos a seguir aquí. Lo siguiente sería esto, abrir una consola, ir al directorio donde queremos crear el proyecto y escribimos este comando. ¿Vale? Voy a abrir una consola, yo tengo este software de terminal, ¿vale? Pero, pues bueno, vosotros el que tengáis, si estáis en Windows, pues abréis un terminal y haréis una línea de comandos de Windows y ya está, y con eso valdría, ¿vale? Y le voy a hacer Puede ser, los que están aquí en el aula de segundo, como se ven en presencial, sí lo tenéis, ¿vale? Entonces, en mi caso, aquí el proyecto no lo tenemos que tener obligatoriamente en la carpeta de SAM. ¿Por qué? Porque luego veremos que Symfony lleva su propio servidor web que te permite ejecutarlo sin tener que tener SAM instalado. Yo podría tener instalado mi MySQL o mi sistema gestor de base de datos, el software para gestionarlo, que vaya a ser el MySQL Workbench, no sé si lo conocéis. ¿Workbench os suena? ¿El MySQL Workbench? Sí. Es un software cliente que está para distintas plataformas, que tú lo instalas y no necesitas, con eso no necesitaríamos podríamos instalar MySQL, la base del sistema gestor, independiente con su MySQL Workbench y no tener SAM, ¿vale? Y podríamos trabajar con Symfony perfectamente. Entonces, una vez que tenemos eso, pues vamos a elegir un directorio donde vamos a crear nuestro proyecto. Yo voy a irme a una que tengo aquí, que se llama Symfony Projects, ¿vale? Y lo tengo vacía. Entonces, aquí, como yo quiero crear mi proyecto aquí, pues voy a ejecutar el comando que tengo ahí atrás, que es Symfony New, el nombre que yo le voy a dar al proyecto. En este caso, pues le voy a dar de nombre, pues le voy a poner Hola Symfony, por ejemplo, ¿vale? Y aquí veis que pone menos versión por si quiere una versión determinada. Si no ponemos nada, coge la última. En principio, la última es la 7, pero bueno, vamos a hacerlo como viene aquí, versión igual a
6.2 asterisco para que me coja la versión 6.2 y luego le ponemos guión web app para indicar que queremos que nos cree el esqueleto de un proyecto Symfony, que es una aplicación web. Cuando veamos como el tema de las API REST, veremos que para crear API REST pues hay que ponerle otro comando para que te cree el esqueleto de una API REST. ¿Vale? Le damos a Enter y como yo tengo aquí en mi equipo ya instalado Symfony, pues veis que estará haciendo aquí todo lo que tiene que hacer. Veis que internamente usa Composer aquí, ¿vale? ¿Para qué? Para crearme, me dice, ok, hemos creado en esta carpeta el proyecto. De hecho, si yo hago ls, tengo aquí mi carpeta Hola Symfony, donde está el proyecto. Entonces hago cd Hola Symfony y ya estoy dentro de... Esto sería mi proyecto Symfony base, ¿de acuerdo? ¿Cómo trabajamos aquí? Pues aquí la idea de trabajar es usando Visual Studio Code, abriendo esa carpeta. Solamente poner el comando que ahí en una carpeta y te lo genera. Y te lo crea. Y luego lo único que para seguir trabajando, luego hay una serie de comandos que vamos a usar, que para que funcione tenéis que meteros dentro de la carpeta que se ha creado con el proyecto, ¿vale? Si lo hacéis desde la carpeta raíz, no funciona, tenéis que meteros dentro, ¿vale? Pues, entonces le damos a abrir carpeta y le vamos a decir que esa carpeta donde están los proyectos de Symfony lo voy a abrir para que veáis la estructura del proyecto, ¿vale? Pues aquí tenéis la estructura del proyecto, de un proyecto Symfony. Veis que esto lo crea el esqueleto, aquí todavía no, pero veis la cantidad de cosas que tiene. Entonces, si nos vamos a las diapositivas, pues aquí os explico un poco cada carpeta o las más importantes, ¿vale? En Vim tenemos archivos ejecutables y comandos de Symfony, que son estos. Si os vais a Vim, pues tenéis el console y el PHP Unit. El console, que lo usaremos bastante, es una cantidad de... Es un comando que es de un script PHP que se usa luego para crear cosas en Symfony. Más carpetas, config, archivos de configuración del proyecto, parámetros, migration, son carpetas que almacenan las modificaciones en base de datos. Symfony y Laravel y los frameworks estos que son los dos más usados en PHP son Symfony y Laravel. Los dos tienen una cosa que se llama migración. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes hacer modificaciones en tu proyecto y cuando trabajas con el modelo, con las clases del modelo, creas clases nuevas o haces determinadas relaciones entre objetos del modelo, tú puedes generar un fichero que es un fichero PHP que lo que hace es actualizarte la base de datos. Entonces, con todas las modificaciones que tú has ido haciendo, tienes lo que se llaman migraciones, de manera que tú puedes en un momento dado mover y tener tu base de datos en distintas versiones. Tú puedes decir, pues la última modificación que he hecho, que me cambié la base de datos y le añadí determinada columna, quiero deshacerla. Pues con una serie de comandos de Symfony tú puedes volver hacia atrás y dejar la base de datos como estaba en la versión anterior en la que esa columna que he añadido no está, ¿vale? Son una cantidad de cosas que, pues para desarrollos grandes, pues está muy bien. En SRC tenemos el código fuente. Aquí es donde están controladores, entidades, que son los... ¿Esto a qué os suena? Controladores, entidades vistas, os tiene que sonar a MVC, ¿no? ¿El modelo qué es? Son las entidades. Cuando hablemos en Symfony de entidades, estaremos hablando de clases del modelo. Cuando hablemos de controladores, controladores, y cuando hablemos de vistas, de vistas. Aunque también se les puede llamar plantillas. Y luego en public son archivos estáticos, es decir, imágenes, hojas de estilo, etcétera, que digamos que queremos usar en nuestra aplicación y que van a tener una ruta estática. Es como el punto de... Y esto también, aquí lo que dice es que en public está, de hecho si os vais a public, inicialmente public solo tiene index.php. ¿A qué os suena esto? El que haya un index.php aquí. Os tiene que sonar al patrón, al microframework que vimos, que también tenía un index.php y
y un esto, yo te lo diré. Un front controller. Pues la idea es la misma. La ejecución y toda la llamada a los controladores van a partir de aquí, de esto. ¿Vale? Y en SRC, aquí es donde vamos a trabajar nosotros, sobre todo en SRC. Y luego otra cosa que también tenéis que tener en cuenta, que esto también es interesante. A ver, ¿dónde estaba? Es que Symfony por defecto te crea un repositorio Git, ¿vale? Te crea un repositorio para que tú puedas, o si tienes algún plugin directamente en tu editor, puedas subirlo a GitHub o a un servidor. La idea es que tú puedes ir teniendo versiones de tu aplicación usando el Git. Se supone, yo la verdad es que reconozco que una de las asignaturas pendientes que tengo es el uso de Git para el tema de controlar versiones, pero vosotros que el año pasado se supone que disteis en entorno de desarrollo o control de... Claro, el control de versiones con Git o con algún sistema de control de versiones es muy importante. Entonces, veis que Symfony automáticamente lo integra ya, te habla del main. Podríamos hacer un Git commit, creo que es para todo esto subirlo y guardarlo, etcétera, ¿vale? Entonces, esta es la estructura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con este proyecto, bueno, no sé si me queda algún... Vale, templates están las plantillas, aquí están las vistas, en var archivos que genera automáticamente como cachés y logs. Aquí en vendor, en esta carpeta, son paquetes de terceros utilizados por el proyecto. Cuando nosotros añadamos una librería, por ejemplo, para generar un código QR en nuestra aplicación o para enviar correo electrónico desde nuestra aplicación PHP, pues todas esas librerías que añadamos ese código se va a poner dentro de la carpeta vendor. Inicialmente en un proyecto PHP, en un proyecto de Symfony en vendor tenemos, pues mira, Doctrine. ¿Por qué? Porque es la librería, ya los proyectos de Symfony llevan esa librería. Entonces tenemos la carpeta Doctrine y tenemos algunas ya, la propia Symfony, el propio Symfony también es una librería que tenemos aquí, y todo esto pues en principio es código PHP ahí empaquetado y que se utiliza por el proyecto, ¿vale? Y luego tenemos el fichero .env, variables de entorno, composer, que son las dependencias, y pues esto para trabajar con versiones. Si queremos que nuestro proyecto trabaje con una versión determinada, por ejemplo de librería, podemos venir aquí y bajarle la versión, etcétera, ¿vale? Esto, pues bueno, lo normal es que no tengamos que tocarlo, pero lo que sí tenemos que tocar para empezar nuestro proyecto es el .env, que contiene variables de entorno, y una de las variables de entorno es la conexión a la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto que tenemos aquí, no sé si alguno lo ha probado ya, con esto ya teníamos ya en nuestro proyecto base, sin trabajar con base de datos, ya podríamos ejecutarlo, como poniendo este comando y accediendo a esta URL. Con eso tendríamos ya nuestro proyecto. Es decir, yo podría venir aquí. Aquí hay dos formas de trabajar. Podemos trabajar con una terminal externa al IDE que estamos usando, en este caso Visual Studio Code, o también, sabéis que Visual Studio Code nos permite decirle quiero un nuevo terminal, y como este terminal se abre en la carpeta donde estamos, yo aquí podría hacer Symfony server, sin la R, y eso me arrancaría el servidor. Me arranca, veis que aquí en HTTP, en localhost o 127 tal, en el puerto 8000, me arranca mi proyecto. Si yo abro esa dirección, veis que me aparece la página de bienvenida de un proyecto Symfony vacío, con la versión. Bueno, aquí tienen un montón de información de a qué controlador se ha llamado, la versión que estamos usando, etcétera, ¿vale? Esto, veréis que esto de aquí, como estamos en modo debug, nos va a permitir que, aunque no tengamos configurado el Xdebug para depurar, nos va a permitir que cuando se produzca un error, nos salte y nos diga exactamente la línea y nos proporcione más información. Esto es Symfony el que lo gestiona, ¿vale?
para ejecutar paso a paso deberíamos seguir teniendo el tema del Xdebug. Habría que configurarlo, ¿vale? Entonces, esa sería una opción. Otra opción sería que en lugar de hacerlo aquí dentro del IDE, bueno, para parar el servidor, control C y se para. O también podríamos tener lo que es la ejecución del servidor del IDE, la podríamos hacer aquí en un terminal, siempre dentro de la carpeta de nuestro proyecto. Aquí dentro de Hola Symfony, pues yo aquí podría poner Symfony serve y se ejecutaría. Habría arrancado el servidor y podría coger y empezar a trabajar, ¿vale? Y para parar, control C. Vale, lo siguiente que vamos a ver es, voy a venir aquí, esto ya lo hemos visto. ¿Cómo conecto a la base de datos? Para conectarme a la base de datos y que pueda trabajar con la base de datos, tengo que venir aquí y editar el fichero .em. Y ahí vamos a irnos. Nos vamos a .em y le decimos, veis que aquí por defecto él te deja activo una variable de entorno que es database URL, que es la que se usa para conectarse a la base de datos. En principio para Postgres. Nosotros, como tenemos MySQL, de hecho, nosotros podemos ver qué versión de... Veis que para MySQL hay dos. La primera que pone que es versión 8, que esto es para MySQL puro, y la versión 10.11, que esto es para MariaDB. Entonces, pues simplemente si venimos aquí y decimos nuestro servidor que es MariaDB. Por lo tanto, lo que haremos será venir aquí y decirle, descomentamos la línea esta y en la diapositiva lo pone, esto es el usuario de la base de datos, root. Aquí donde pone cámbiame es la contraseña, en este caso yo me conecto sin contraseña, no ponemos nada, y esto es el esquema de base de datos que queremos usar. Yo no he creado ningún esquema en mi base de datos, pero vamos a ver que no hace falta crearlo, que lo podemos crear desde Symfony. ¿Cómo? Pues yo aquí le voy a decir que el esquema de base de datos va a ser Symfony DB, ¿vale? Esa va a ser la base de datos que yo quiero usar, que no la tengo todavía en mi base de datos. No pasa nada, yo la pongo aquí y con los comandos que vienen aquí, que son php bin console doctrine database create, esto me permite, esto lo vamos a usar mucho, llamamos al comando bin console y le pasamos una serie de parámetros para que haga algo. Creo que con PHP, aquí lo tenéis, con PHP bin console list me saca todos los comandos que yo puedo usar. Y muy importante, hay que ejecutarlo desde el directorio del proyecto. Es decir, yo puedo venir aquí y decir, estoy en el directorio del proyecto, sí, entonces le digo php bin console list y me saca el listado de todos los comandos que yo puedo usar, ¿vale? Aquí veis que hay un montón. Todos los que pone doctrine son relativos a la base de datos, ¿vale? La gestión de la base de datos y la herramienta de mapeo objeto relacional. Los de debug, pues para configurar cosas de depuración, de caché. Lo de make, todos los que ponga make son para crear, pues vamos a ver, crear controladores, crear contenedores Docker, crear entidades, ¿vale? Crear formularios, migraciones, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos dicho que hemos configurado el fichero .env con la conexión a la base de datos y ahora queremos que esa base de datos se cree en mi servidor. ¿Cómo? Pues con este comando php bin console y le decimos doctrine database create, ¿vale? Si no me equivoco es eso, ¿vale? Con eso lo ejecuto y me dice, como la conexión ha sido correcta, esto también es una forma de comprobar que la conexión a la base de datos funciona, que no nos hemos equivocado de servidor, ni de usuario, ni de contraseña. Pues con esto tenemos ya, me dice que se ha creado. Si yo me voy a mi base de datos, ¿dónde está? Es que he cerrado aquí. Si yo me voy aquí y doy a actualizar, veis que ya tengo SymfonyDB, la tengo aquí ya, vacía, pero ya la tengo aquí.
Vale, seguimos. Esto que yo he puesto así con Doctrine Data. Cuando tengáis comandos PHP bin console que tengan varios, en algún manual he visto que también se puede poner sin poner toda la palabra, poniendo directamente Doctrine, una D, database, C. Así también funcionaría, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que ya al principio lo suyo sería que lo pongáis todo para que seáis más conscientes de lo que estáis haciendo. Nada, preguntar. Si lo que queremos es conectar a una que ya tengamos, Pues pondríamos eso y no haríamos esta fase de crear la base de datos. Saltaríamos este paso, claro. Si ya tuviéramos creado la base de datos, esto haríamos la configuración del fichero y esto nos lo saltaríamos. Y pasaríamos directamente aquí. Vamos a crear entidades. ¿Vale? Las entidades que son, aquí tenéis una pequeña definición, pues una clase que representa un registro de la base de datos. Es el modelo el modelo que tenemos. Bueno, la clase modelo que teníamos en el microframework aquí se divide en las entidades y en los repositorios. Las entidades es un objeto que representa a un registro de una tabla, mientras que los repositorios son como clases que me permiten consultar todos los registros de una determinada tabla, insertar, modificar, etcétera. ¿Vale? Entonces, estos dos conceptos de Symfony realmente nosotros en el microframework lo teníamos integrado en la clase del modelo. ¿Vale? Y como dice aquí, son objetos de la librería Doctrine, que es el ORM, Object Relational Mapping, mapeo objeto relacional, que tiene Symfony 6. Entonces, nosotros para crear una entidad tendremos que usar este comando, php bin console make entity. ¿Vale? Entonces, vamos a crear una entidad. Nosotros queremos hacer una aplicación que trabaje, vamos a hacer la más sencilla, como la misma que teníamos me quedan 2 minutos. La misma que teníamos en el primer proyecto que vimos en el microframe, una tabla ítem que tiene un código y un nombre. Pues yo simplemente hago en Symfony php bin console make entity, le doy a enter, entonces me sale un asistente en el que me va pidiendo datos para crear mi entidad. Vale, ¿cómo se va a llamar tu entidad? Se va a llamar ítem, ¿vale? Yo voy a crear una entidad para trabajar con ítem de una base de datos, que todavía no he creado la tabla, pero ahora veréis que es que me la crea solo Symfony. ¿Vale? Esto le podéis contestar que sí o que no, porque esto es para trabajar con la vista, con unos componentes. Entonces esto luego realmente hay que quitar una cosa para que funcione. Entonces lo vamos a dejar como que no de momento. Vale, una vez que le decimos eso, me dice, vale, ha creado este fichero dentro de SRC, ha creado dentro de la carpeta entity item php y ha creado dentro de SRC repository item repository php. Y ahora lo que tenemos que decirle es, vale, esa entidad, ¿qué campos va a tener? El campo de ID, de clave primaria, no hay que hacer nada, ¿vale? No hay que ese campo no lo tenemos en cuenta. Entonces, imaginaos que yo quiero hacer una tabla que tenga un nombre. Entonces yo le pongo el campo ítem que va a tener, un campo nombre. ¿De qué tipo? Pues string. Pero si yo quisiera que fuera para otros campos, le doy al interrogante, le doy a enter y me salen todos los tipos que yo puedo usar. ¿Vale? Haré algún ejemplo más porque tenemos texto, booleano, integer, float. Esto para hacer relaciones, ya veremos qué son lo de las relaciones. Date para fecha, date time para tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, yo va a ser string, pues lo dejo. Veis que ya te da una acción por defecto. Longitud, venga, pues 75. Y puede ser nulo, no. Quiero que todos los registros tengan un nombre. Pues lo dejo la acción por defecto que no. ¿Vale? Y entonces, ya, digamos que he añadido el primer campo. ¿Quiere añadir otro campo? Pues si quisiéramos añadir otro campo que tuviera otra propiedad de ítem, pues lo añadiría así. Hasta que no quisiera más, entonces le daría aquí a Enter. ¿Vale? Una vez que le da a Enter me dice, venga, ya has creado ese... Me ha dicho que ha actualizado la clase ítem dentro de Entity y me dice, venga, si quieres crear una migración, tienes que hacer este comando. php bin console make migration. Eso es lo que me crea. Eso me crea un fichero que ahora veréis, mira, si yo hago php bin console make migration,
me crea una migración y de hecho me dice que el fichero que ha creado es este. Dentro de migration es un fichero PHP que hace los comandos para crear en la base de datos lo necesario para que funcione esta entidad. Vale, pero esto todavía no me lo ha creado en base de datos. Si yo me voy aquí, todavía no me lo ha creado en la base de datos, porque si yo le doy aquí, veis que no está todavía. Entonces, para que te lo cree en base de datos, tenemos que ejecutar el comando que me pone aquí. php bin console doctrine migration migrate, que yo puedo poner de 2.m, ¿vale? Para que me haga la migración que haya. Entonces, esto te lleva a la última migración. Como solo hay una, me dice, esto va a modificar el esquema de base de datos y pueden perderse datos. ¿Estás seguro de que quieres continuar? Sí. ¿Vale? Me ha dicho que lo ha hecho y si yo me voy aquí, yo ya tengo creada la tabla. Tengo una tabla con las versiones de las migraciones, otra con mensajes, que esto te lo crea Symfony, y la tabla ítem, que tiene de estructura un ID, que es clave primaria y autoincrementable, que nosotros no tenemos que gestionar, y el nombre, que es un varchar de 75. ¿Vale? Entonces con eso ya tenemos creada la parte de una entidad. Tenemos creado una entidad. Ahora, aquí tenéis lo de las migraciones. Controladores. Nosotros tendríamos que crear los controladores, igual que hacíamos controladores en el microframework, para trabajar con esos modelos. Podemos hacer controladores y que me crean un controlador y una vista asociada, o podemos, para acabar hoy, porque ya me he pasado 5 minutos o 3 minutos, mirar lo fácil que es hacer, no está por aquí, un CRUD. Yo voy a hacer un CRUD, me hace un controlador con todas las acciones, el microframework tenía acciones, porque aquí tenemos métodos, para hacer toda la edición de esta carpeta. Simplemente tenemos que escribir esto y hacemos php bin console make CRUD. Me dice, ¿para qué entidad quieres hacer el CRUD? Para la entidad ítem. ¿Vale? Veis que me la autocompleta porque ya la detecta que está. ¿Cómo quieres que se llame el controlador donde esté el CRUD? Pues si seguimos, veis que me sugiere ítem controller, como hacíamos en el microframework. ¿Quieres generar test? No. Esto para las pruebas. Pues mirad, me ha creado el ítem controller, me ha creado un formulario que ahora veremos que nos permite, que se va a usar para la edición y la inserción de nuevos elementos. Me ha creado una plantilla para la edición, otra para listar, otra para crear uno nuevo y otra para mostrar los datos. Y me dice, puedes chequear este CRUD yendo a ítem. Cuando nos dice esto, es que yo puedo ir. Primero tengo que arrancar el servidor, ¿vale? ¿Cómo? Pues Symfony server. Arranco mi servidor y me voy a mi proyecto Symfony y le digo localhost 2.8000. ¿Vale? Esto me va a la página raíz, pero si yo quiero que me llegue al ítem que yo he creado, pues tengo que ponerle la ruta. Bueno, esto veremos el próximo día también, que, o cuando veis la documentación, Symfony en los controladores tiene lo que se llaman rutas. ¿Eso en qué consisten las rutas? Consiste en que en los controllers, aquí estaba, en src, controller, el ítem controller, mira, las rutas es una anotación que se pone antes de cada función. Por ejemplo, delante de la función new, que es la acción, esta es la acción que teníamos en el microframework, este route lo que me indica es que yo, para acceder a esto, en lugar de usar parámetros, el parámetro controlador y el parámetro acción que usábamos en el microframework, aquí definimos una ruta. Entonces, cuando yo en mi página, en mi petición al proyecto Symfony ponga /new, él llamará internamente a la opción de crear un nuevo ítem, ¿vale? Pero todo esto, este new, está dentro de ¿dónde? De la ruta de la clase que es ítem. Por lo tanto, cuando yo ponga /ítem /new, accederé a esto, y esto pues cogerá y me mostrará un formulario para crear un nuevo ítem. Si yo pongo aquí ítem,
veis que me da un error. Esto yo no sé, creo que es por la versión 6. Bueno, esto para que no nos falle, tenemos que irnos aquí, ¿vale? Tenemos que irnos, estaba en las diapositivas, lo puse en las diapositivas, tenemos que ir a los templates y en base HTML Twig tenéis que borrar esta línea, ¿vale? Porque esta línea, por lo que sea, no sé por el cambio de versión, los controladores estos, en el fondo estos son hojas de estilo que se importan, que se ve que no la importa bien. Lo quitamos porque luego nosotros aquí podremos añadir nuestras propias hojas de estilo, ya sea mediante paquetes de propios que lleva Symfony o mediante poniendo código HTML aquí. Veis que aquí se puede poner código HTML. Entonces, quitando eso, nos vamos y ya mirar cuando yo pongo ítem aquí lo que pasa. Ya tengo el CRUD de ítem, sin haber escrito una línea de código. La tabla está vacía, pero yo puedo crear un nuevo ítem. 1, guardar. Claro, esto había que maquearlo y ponerle, cambiar los textos, pero la funcionalidad está hecha. Quiero crear otro nuevo. 2. Quiero editar edit 2 segundos y le doy a actualizar. Quiero borrarlo, pues le doy aquí y le digo delete, con un diálogo que me pregunta si estoy seguro, ¿vale? ¿Veis la manera tan sencilla? Y si yo hubiera hecho una entidad que tuviera varios campos, cuando yo le doy aquí me saldrían todos los campos, ¿eh? Y si le pongo que el tipo es date, aquí me pone en HTML un input de tipo date, ¿vale? Entonces veis que la potencia de esto pues es bastante mayor. Venga, pues si os parece hacemos eso esta semana para que vayáis mirando esto. Y también he dejado en la plataforma, tenéis también, aparte de estas diapositivas, que ir mirándolas y haciéndolas, probando cosillas. He dejado también un curso de OpenWebinar de Symfony 5, porque yo no sé si estará el de 6. Eso con respecto a lo de los cursos, ¿nos tienes que aceptar tú? Sí, yo creo que a todo el que había pedido lo acepté. O sea, es que yo lo he hecho esta tarde porque no había tenido tiempo. Entonces pues, te llega a ti, o sea, sí, me llega un correo, luego me meto a ver si me queda alguna pendiente, ¿vale? ¿Y entonces me llegará a mí un correo o cómo? Sí, yo creo que te llegará y ya te podrás, como que ya está aceptado y ya metiéndote con el usuario, el correo que pusiste y tal, debería acceder a todos los cursos de OpenWebinar que hay. Y hay uno que es de Symfony 5, primeros pasos, ¿vale? Pues bueno, esto también esto realmente lo que pasa es que pues verlos pues implica más tiempo porque son vídeos y tal, aunque el de primeros pasos no es muy largo, pero aquí explica más detenidamente pues los conceptos de entidades, de rutas, de plantillas, etcétera, ¿vale? Pues en principio, por mi parte, eso es todo. Lo dicho, esta semana empezar a trastear esto como va. Mi idea es